Y queremos seguir nuestra conversación en Llegó la Hora y para eso nos acompaña el diputado José Miguel Castro. Diputado, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias por su invitación. Feliz de poder contestar todas las dudas. Bueno, hay un tema en que usted le toca participar en la comisión investigadora, el caso Convenio, afecta y partió todo en la región de Antofagasta, región a la que usted representa, y fue noticioso estos últimos días por esta carta de Daniel Andrade, el ex representante de Democracia Viva, indicando que había presión política en su detención. ¿Qué le parece esto? Y además, más general, ¿en qué está el caso Convenio? A ver, son varias las aristas que tiene esta famosa carta de este señor Andrade. Número uno, a mí me parece bien impresentable estar catalogándose como detenido político, preso político, cuando entendemos todos los chilenos lo que es esto, y la verdad es que no tiene nada de preso político, simplemente una persona que está envuelto en un lío de malversación de fondos y de robo al Estado. Eso es todo y lo político que tiene es que obviamente hubo un traspaso de influencias para que pudiera generar esa malversación. Entonces, eso es todo lo político que tiene, número uno. Número dos, a mí me parece también, y he oficiado yo para saber de qué forma él pudo subir esto a sus redes sociales, si fue una persona externa o fue él desde la cárcel, porque eso no sería correcto debido a que no pueden tener teléfono los presos, las personas que están detenidas. Y número tres, y lo más importante creo yo, es que aquí se abre una arista que él la deja entrever, que es aquí hay más personas involucradas. Y yo creo que efectivamente él no era el cabecilla de esto, no fue quien inventó esto, y existía así un mecanismo y una cúpula dentro de Revolución Democrática que al parecer estaría blindando a ciertas personas. Yo creo que cuando él hable con la fiscalía, hable con los jueces, hable con las distintas personas, se van a empezar a dar más nombres con respecto a quienes podrían haber estado involucrados en esto. Yo creo que eso es lo grave y lo importante que vamos a empezar a conocer poco a poco. Claro, y ahí a propósito de esa declaración, ¿por dónde van las sospechas? Porque claro, se ha establecido que aquí había una especie de esquema donde varias instituciones seguían el mismo modus operandi, donde intentaban dividir los pagos para evadir el control de la Contraloría, es decir, había una estrategia. Pero ¿a quién estaría apuntando Daniel Andrade en particular o en general uno puede ver, mira, aquí está la responsabilidad? ¿Son las responsabilidades políticas o podría haber como parte de la arista penal también? No, de todas formas, de la arista penal, y ahí yo creo que gran parte de la cúpula de Revolución Democrática debería responder y debería, en el fondo, empezar el paseo a tribunales. Hace muy poco apareció unos WhatsApp, se filtraron una investigación de parte de la Fiscalía donde hay unos WhatsApp de una concejal de allá que se llama Paz Fuica, y esta persona relacionada con Catalina Pérez, relacionada con el equipo de Catalina Pérez, y también parte de Revolución Democrática, ella dentro de los WhatsApp habla con una persona también de Revolución Democrática, donde ella dice, bueno, hay que buscar fundaciones que sean del tono de este gobierno, hay que buscar fundaciones que tengan que ver con nuestra ideología, a ellos hay que darle la pega, independiente que tengamos o no tengamos fundaciones con capacidades dentro de los territorios. Entonces, a mí, yo creo que es ahí donde se va a empezar a abrir la lista, lo que dice usted, a quien apuntar a la cúpula más alta de Revolución Democrática, y también algunos personeros que están dentro de la moneda. No me sorprendería, por ejemplo, ver involucrado a Miguel Crispi, a la ex subsecretaria del MIMBU. Son todos estos personajes y quizás algunos más que no conocemos, los que van a empezar a aparecer dentro de esta investigación, y yo ahí realmente espero que tenga toda la valentía, como hasta ahora lo ha tenido la Fiscalía, de ir a buscar y realmente esta vez sea un caiga quien caiga real, esta vez sea independiente del cargo que ostente dentro de la moneda, o sea parlamentario, no parlamentario. Yo creo que aquí efectivamente tiene que haber un antes y un después, tiene que haber un reseteo, tiene que haber una limpieza, porque es lo que la gente está exigiendo. Si no es posible que se haya perdido todo ese dinero que era para la gente más pobre en campañas políticas.
Y ahí de las cosas que algunas han salido en la prensa y otras que a veces se conocen menos, por ejemplo, estos informes o este informe que sacó Contraloría a propósito de la situación en particular de vivienda en Antofagasta, donde habían varias cosas que eran preocupantes. Sí, Una de ellas también, que era que habían fundaciones, algunas de reconocido prestigio, que tenían contratadas personas que desempeñaban sus funciones en el Estado, o en el Seremi Vivienda o en el Servio. Lo que evidentemente es irregular porque son personas más que su responsabilidad era fiscalizar los fondos entregados. Es decir, ese tipo de irregularidades, ¿en qué queda esa responsabilidad? ¿Queda en las fundaciones? ¿Queda también en los que asignaban esos recursos? Porque ahí también uno presume que hay una especie de transacción donde le dice, ah, ya, yo te doy estos fondos, pero tienes que contratar a estas personas para que se empeñen estas funciones. exactamente. Y lo peor es que esta misma gente que desempeñaba funciones, que le pagaba a la fundación, pero desempeñaba funciones en el MIMBO, en el Servio, eran personas que justamente estaban dedicadas al control de las mismas fundaciones. Entonces era bien gracioso porque en el fondo quien me contrata yo lo tengo que auditar. Imagínate, lo audito mal a la persona que me contrata. Claro. Existen muchas cosas, existen incluso firmas de abogados, por lo menos en Antofagasta, firmas de abogados que estaban con licencia y se permitieron firmar, o sea, firmas falsas en el fondo, se permitieron hacer firmas falsas. Hay otras fundaciones, no en Antofagasta, en otros lados, que incluso no tenían una autorización de servicio de impuesto interno, o sea, no tenían una razón social, no tenían nada, La y a iniciación esta de gente se le actividades. entregan cientos y cientos millones, entonces es grotesco, la verdad es que cuando uno se pone a analizar caso por caso es grotesco lo que hemos visto, y ahí está justamente lo que usted dice, la responsabilidad política, donde está, no lo hemos visto, el ministro Montes sigue campante y frente a la acusación constitucional va a seguir también muy airoso porque efectivamente el gobierno se ha movido muy bien y ha podido conseguir votos que yo pensé que iban a estar en base a la sintonía de la ciudadanía, en base a lo que es el sentido común, pero al parecer no van a estar así y el ministro Monte va a seguir en su puesto como pasa muchas veces, porque en el fondo todo sigue igual. Claro, ahí revisando los datos y este informe de la Contraloría, de hecho, Paz Fuica estaba contratada en la Fundación para la Superación de la Pobreza y desempeñaba funciones en la Seremi del Minbu de Antofagasta. Es decir, había ahí habría que ver esa conversación también de WhatsApp donde señalaba lo que dijo el diputado. Y a propósito de eso, ¿cómo se ve la perspectiva de la Sí. acusación constitucional que usted menciona también? Porque Bueno, claro, se veían difícil conseguir los votos, pero el problema político sigue vivo. sigue exactamente igual, no hay, yo me pregunto qué es lo que pasa con la gente de control, quizás no es gente ligada muchas veces a política, pero qué es lo que pasa con la gente de control que no ejerció bien su cargo, que miró hacia el cielo cuando se dieron esta clase de estafas al Estado. ¿Qué pasa con esa gente que no ha salido hasta el día de hoy? Bueno, son todas esas las preguntas que nosotros nos hacemos y en la acusación constitucional el ministro obviamente se va a defender, pero yo creo que sí existe una responsabilidad política, yo creo que aquí puede pasar que algún ministro, claro, se le pase alguna irregularidad en uno, quizás en dos seremías, pero cuando uno tiene en 15 seremías, en el fondo han pasado todas estas irregularidades que son grotescas, bueno, hay una responsabilidad política, y eso no lo hemos dicho solamente nosotros como oposición, si lo han hecho también ellos que hoy día son gobierno, pero ellos cuántas acusaciones no hicieron en base a cosas mucho incluso menores, entonces hoy día a mí me da mucha risa que no se haga perder tiempo al Congreso. Yo creo que el Congreso tiene una responsabilidad de dar esa responsabilidad política. El Congreso debe hacer su punto y marcar que aquí no se hicieron bien las cosas, independiente que se gane o no se gane. Bueno, va a estar interesante esa Sí, discusión porque claro, las consecuencias de la acusación constitucional todos las sabemos y especialmente cuando esto se mezcla con el año electoral, pareciera que las coaliciones se tienden a agrupar más y ahí se explicaría que no hayan como filtraciones o descolgados de
en las votaciones del oficialismo. Si tuviéramos que Exacto. apostar o decir qué cosa va a pasar, ¿usted cree que esto se rechaza? Sí, yo creo que se va a rechazar. La DC está primando no lo que piense la ciudadanía, no lo que piense el electorado. Aquí está primando simplemente un pacto con la izquierda más extrema para poder llevar sus candidatos en las próximas elecciones a alcalde. Entonces ellos han privilegiado ese llevarse bien, ese proteger al ministro, independiente que ellos sepan, y dijeron muchas veces que había una responsabilidad política. Bueno, ahora en el fondo van y dicen, no, prefiero darle prioridad a mi pacto electoral, a mi pacto que es capaz de llevar a mis personas a los distintos puestos de poder. Entonces da bastante lástima cuando empiezan a pasar estas cosas, cuando la política ya empieza a verse de esa forma. La gente no entiende por qué cuando hay una persona responsable no se juzga, cuando hay una persona que ha cometido algún error no se le dice, oiga, sabe que usted hasta aquí nomás llegó. Bueno, todas esas cosas las vamos a ver el día de mañana, efectivamente, y yo creo que no va a pasar la acusación constitucional, pero sí nosotros vamos a hacer el punto, y por lo menos con eso yo me quedo tranquilo que no dejamos de cumplir nuestra función. Claro. Bueno, vamos a estar atentos entonces a lo que pase mañana y nos queda más claro el panorama después de esta conversación con el diputado José Miguel Castro, diputado por la región de Antofagasta. Muchas gracias por habernos acompañado en Llegó la Hora. Muchas gracias a usted, pues. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Que esté Gracias. muy bien. Nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta el bloque donde leemos y escuchamos la opinión de nuestros auditores.